Antes de comenzar este emocionante viaje, no olviden suscribirse al canal y activar las notificaciones para no perderse ninguna historia llena de giros y sorpresas como esta. Compartan sus opiniones en los comentarios y díganos qué esperan de esta trama llena de amor, valentía y desafíos. Ahora prepárense para vivir la historia de Ana y Alejandro, donde las reglas se romperán y los destinos se transformarán. Embárquense juntos en esta aventura, en un pequeño pueblo del norte de México, donde el calor abrasador se mezcla con el polvo de las estrechas calles. Vive Alejandro, un hombre moldeado por los rigores de la batalla y las implacables leyes de su familia. Desde joven fue entrenado para ser un guerrero, símbolo de fuerza y respeto, y siempre se dedicó a seguir estrictamente el código de honor que garantizaba su prestigiosa posición. Su nombre era temido entre sus enemigos y admirado por sus aliados. Su palabra se respetaba donde quiera que iba. Sin embargo, en una calurosa tarde de verano, sus ojos se cruzaron con los de una mujer que cambiaría todo lo que creía sobre el coraje, la lealtad y el destino. Ana, hija de un poderoso terrateniente, era diferente a cualquier mujer que Alejandro hubiera conocido. Poseía una belleza inusual, pero lo que realmente destacaba era su espíritu libre y rebelde, que desafiaba todas las normas impuestas por la sociedad mexicana de la época. Sin miedo a expresarse, iba a donde le placía, negándose a someterse a los roles preestablecidos para una mujer de su clase. Su comportamiento audaz desagradó a su padre, quien hizo todo lo posible por concertar un matrimonio ventajoso que asegurara el futuro de la familia. En cuanto sus miradas se cruzaron en un gran evento, Alejandro supo que había algo diferente en esa mujer. Era un hombre de reglas, un guerrero disciplinado, y Ana parecía representar todo lo que debía evitar: el caos, la incertidumbre, lo inesperado. Pero al mismo tiempo lo atraía de una manera incontrolable. Había algo en su presencia que hacía tambalear sus rígidas creencias. Ana también se sintió atraída por Alejandro, pero no por la imagen del guerrero temido que todos veían. Vio algo más profundo en sus ojos, una vulnerabilidad que intentaba ocultar bajo una fachada impenetrable, mientras que todos a su alrededor lo veían como un hombre de poder y autoridad. Ella veía a alguien capaz de desafiar sus propios límites y, aún más importante, dispuesto a romper con las tradiciones que lo habían definido hasta entonces. Esta mezcla de fuerza y fragilidad la fascinaba. Al principio, Alejandro creyó que su atracción por Ana era una distracción pasajera, algo fácilmente controlable. Pero a medida que sus encuentros se hicieron más frecuentes, se dio cuenta de que ya no podía ignorar lo que sucedía. Sus sentimientos por ella crecieron y se vio dividido entre lealtades, el honor de un guerrero y el deseo por una mujer que parecía inconquistable. Ana, por su parte, sentía que algo cambiaba en su interior con cada momento que pasaba cerca de él. Por primera vez, se vio no solo como un símbolo, sino como una mujer que podía ser amada por quien realmente era, sin máscaras ni expectativas. El conflicto entre lo que Alejandro sabía que era correcto y lo que anhelaba su corazón se intensificó. Ana, como siempre, rechazaba las convenciones sociales. El matrimonio arreglado que su padre había planeado con un hombre influyente era el único camino viable para su futuro, pero no podía aceptarlo. Su alma inquieta anhelaba más, algo que la hiciera sentir verdaderamente viva, lejos de las trampas de un destino ya trazado. Poco a poco, Alejandro empezó a comprender que su lealtad a su familia y sus tradiciones se veía amenazada por lo único que jamás imaginó que podría suceder: el amor. Sabía que al enamorarse de Ana estaba rompiendo todas las reglas que regían su vida, arriesgando su nombre, su reputación e incluso su posición dentro de su propia comunidad. Pero el deseo que sentía por ella era más fuerte que cualquier juramento que hubiera hecho.
Esa noche, mientras el cálido viento soplaba por las montañas y la luna iluminaba las polvorientas calles del pueblo, Alejandro se enfrentaría a una decisión que cambiaría su vida para siempre. Tendría que elegir entre continuar la vida de guerra y honor que lo había traído hasta allí, o romper todas las reglas y luchar por un amor que parecía imposible. Cada decisión tenía un precio, y sabía que no había vuelta atrás. ¿Crees que Alejandro podrá liberarse de las tradiciones que lo definen para vivir un amor prohibido? ¿Qué harías si estuvieras en su lugar? México era un país de profundos contrastes, donde la tradición se encontraba con la modernidad y donde los ecos del pasado aún influían en las decisiones del presente. El pueblo de Alejandro, con sus estrechas calles empedradas y sencillas casas de barro, era un microcosmos de esta realidad. El sonido de los cascos de los caballos en los caminos de tierra, el aroma a maíz y especias en el aire, todo esto formaba parte de la vida cotidiana. Pero la vida de Alejandro, un respetado guerrero, era muy diferente a la de la mayoría de los habitantes del pueblo. Vivía en una casa grande, rodeada de altos muros, en una finca que se había transmitido de generación en generación. El silencio que reinaba en la casa se rompía con frecuencia con el riguroso entrenamiento de Alejandro o con reuniones con otros miembros de la familia quienes discutían asuntos políticos y económicos. Era el orgullo de su familia, alguien que representaba la fuerza y la tradición, y todos esperaban que siguiera los pasos de su abuelo y su padre, quienes habían sido reconocidos líderes y guerreros. A pesar de su estatus y reputación, Alejandro sentía un vacío creciente en su corazón. Estaba atrapado en un rol que no había elegido del todo, y aunque todos lo respetaban, sentía que nunca lo habían visto tal como era. Su mundo de honor y reglas parecía cada día más alejado de quien realmente quería ser. Fue cuando Ana entró en su vida que comenzó a cuestionar sus propias creencias. Ana, por otro lado, no era una mujer común y corriente. Hija de don Felipe, uno de los hombres más poderosos de la región, había crecido rodeada de riqueza y privilegios, pero siempre se sintió atrapada en una vida que no había elegido. Su padre, un hombre austero y calculador, había planeado su vida desde niña. Los matrimonios concertados, las alianzas políticas y la búsqueda incesante de estatus y poder eran lo que más le importaba. Ana, sin embargo, nunca se conformó con esto. Poseía una inteligencia aguda y una visión crítica del mundo que la rodeaba, lo que la hacía constantemente vista como una rebelde. Su relación con su padre era tensa. Aunque don Felipe la trataba con cariño y se preocupaba por sus necesidades, sabía que su vida no le pertenecía. Desde pequeña, Ana había aprendido a fingir ser lo que todos esperaban de ella, pero en su interior se sentía asfixiada. Sus sueños de libertad se veían constantemente interrumpidos por compromisos y obligaciones familiares. Cuando conoció a Alejandro, algo en su interior despertó. La conexión que sintió con él fue instantánea, una llama de comprensión mutua y un deseo de algo más allá de lo que sus vidas les habían ofrecido hasta entonces. Pero Ana sabía que la situación era complicada. Su padre ya había decidido su futuro, y ella, por mucho que deseara algo diferente, no podía simplemente ignorar la presión y las expectativas de su familia. Era una mujer en una sociedad que no permitía a las mujeres tomar las riendas de su vida. Su amor por Alejandro, aunque creciente, era un riesgo, y sabía que podía perderlo todo, incluso su libertad, si se entregaba a él. Mientras Alejandro luchaba contra sus propios demonios internos, dividido entre su deseo por Ana y sus responsabilidades familiares, Ana se veía obligada a tomar decisiones que podrían cambiar su vida para siempre. Su matrimonio concertado se acercaba, y con él
el fin de sus sueños de libertad. Sabía que si no actuaba rápido, perdería para siempre todo lo que podría tener con Alejandro. Las tensiones entre el deseo de seguir sus propios deseos y las expectativas de sus familias crearon un escenario complejo en el que ambos se vieron atrapados. Alejandro, el guerrero respetado, y Ana, la mujer que desafiaba las convenciones, estaban a punto de convertirse en los protagonistas de una historia que los llevaría a romper con todo lo conocido. ¿Crees que Ana podrá escapar de las obligaciones que le impone su padre para vivir su amor con Alejandro? ¿O la presión familiar será más fuerte? Con el paso de las semanas, la relación entre Alejandro y Ana se profundizó. Las miradas furtivas en eventos sociales, las reuniones secretas a la sombra de los árboles y los momentos robados lejos de la mirada atenta de sus padres y familiares se convirtieron en su único refugio. Sin embargo, la realidad de sus vidas comenzó a pesarles. El amor prohibido que compartían se convirtió cada vez más en una prisión. Alejandro, quien hasta entonces había sido un hombre de acción y rapidez mental, ahora se encontraba dividido entre el honor y el deseo. Sabía que al entregarse a su amor por Ana, iba en contra de todo lo que creía correcto. Las reglas familiares, seguidas por generaciones, estaban siendo cuestionadas. El peso de esta responsabilidad lo sofocaba, pero al mismo tiempo no podía evitar los sentimientos que habían crecido en su interior por Ana. Cada vez que ella le sonreía, todo parecía merecer la pena. Sin embargo, la situación se complicaba. Don Felipe, el padre de Ana, estaba a punto de anunciar el matrimonio de su hija con un hombre de la más alta clase social, alguien que podría afianzar aún más su poder. El matrimonio concertado no era una simple formalidad, sino una alianza estratégica para garantizar la supremacía familiar. Ana, como moneda de cambio, estaba siendo moldeada para un futuro que no había elegido. Mientras tanto, Alejandro se sentía cada vez más presionado por su propia familia. Su padre, quien siempre había confiado en su lealtad, comenzó a cuestionar su comportamiento. Alejandro sentía que la presión aumentaba. Sabía que su padre esperaba que siguiera el camino del honor, organizando una unión ventajosa para consolidar la posición familiar, al igual que todos los guerreros que lo precedieron. La idea de involucrarse públicamente con Ana, o incluso casarse con ella, era impensable. Pero a medida que se acercaba la boda de Ana, Alejandro sintió que ya no podía ocultar sus sentimientos. Sabía que debía tomar una decisión, y rápido. En el silencio de la noche, se encontró con Ana en uno de los pocos lugares donde podían verse sin ser vistos. Sus miradas se cruzaron con la intensidad de quienes saben que todo lo que tienen puede perderse en un instante. Ana, tienes que entender que no puedo vivir a la sombra de mis propias dudas para siempre, dijo Alejandro con voz profunda y seria. Había hablado con sinceridad, pero el miedo se reflejaba en sus ojos. ¿Qué quieres de mí? ¿De nosotros? Ana no respondió de inmediato. Ella también estaba dividida. Sabía que la decisión que tomaron cambiaría para siempre el curso de sus vidas, pero no podía negar lo que sentía. La presión de su padre y la responsabilidad de mantener el apellido familiar no podían apagar los sentimientos que florecían en su interior. Sin embargo, sabía que la decisión no sería fácil. «Sé que tienes responsabilidades, Alejandro, y yo también», respondió Ana, intentando mantener la calma, pero su voz temblorosa revelaba su agitación interior. «Pero tú y yo sabemos que este matrimonio no es lo que quiero, no es lo que soy, no soy un peón en un juego de poder». Alejandro la miró profundamente a los ojos, y por un instante el mundo que los rodeaba desapareció. Quería ser el hombre que ella creía que era, el hombre capaz de luchar por ella, pero la realidad de las responsabilidades familiares lo llevó en otra dirección. En ese momento, la verdad parecía clara.
El conflicto entre el amor y los deberes familiares estaba a punto de estallar irreversiblemente. Ambos estaban al borde de una decisión imposible, donde cualquier decisión traería consecuencias irreparables. Pero el coraje que necesitaban encontrar estaba allí, dentro de ellos, listo para desafiarlos más allá de las reglas y expectativas de sus mundos. La pregunta ahora era, ¿estaban dispuestos a enfrentar todo lo que amaban y todo lo que odiaban para luchar por un amor que los unía contra viento y marea? La boda de Ana estaba próxima a confirmarse, y cada día que pasaba sin una solución los llenaba de ansiedad. La duda flotaba en el aire. ¿Cómo podrían ser fieles a sí mismos sin destruir todo lo que los rodeaba? ¿Crees que el amor entre Alejandro y Ana podrá superar las presiones externas? ¿Qué sacrificios crees que tendrán que hacer para seguir juntos? Sin embargo, el dilema de Alejandro y Ana no era el único conflicto en juego. El pueblo, que parecía un lugar tranquilo y apacible, estaba lleno de sutiles tensiones que afectaban directamente sus decisiones. Mientras su romance se intensificaba, otras fuerzas se movían en la sombra, listas para alterar el curso de sus vidas. Don Felipe, el padre de Ana, aunque era una figura imponente y autoritaria, lidiaba con sus propios problemas. Su incansable búsqueda de poder y estatus lo había distanciado de su hija, pero nunca se resignó a la idea de que ella pudiera ser diferente. Para él, el matrimonio de Ana con un hombre influyente no solo era una necesidad social, sino una forma de mantener intacto su legado. Pero había algo que aún desconocía. La rebeldía de Ana se hacía cada vez más evidente. Se distanciaba cada vez más de los compromisos que él había asumido, y esto lo frustraba y preocupaba. Alejandro sabía que al intentar conquistar el corazón de Ana, no solo desafiaba sus propias reglas, sino también las de Don Felipe. La presión sobre sus hombros aumentaba con cada encuentro clandestino. El guerrero del honor se encontraba ahora en una batalla silenciosa con el hombre más poderoso del pueblo, alguien que no dudaría en usar cualquier medio para asegurar que su hija se casara con el hombre indicado. La situación también estaba afectando la relación de Alejandro con su propia familia. Su padre, quien siempre lo había admirado por su fuerza y disciplina, comenzó a darse cuenta de que algo andaba mal. La actitud de Alejandro comenzaba a cambiar, y esto no pasó desapercibido. La lealtad al código de guerra y al honor familiar parecía debilitarse ante un creciente deseo de ser más que un simple instrumento de poder. Mientras tanto, un nuevo personaje entró en escena. Vicente, un hombre misterioso que se había mudado al pueblo, comenzó a acercarse a Ana con intenciones de cortejarla. Vicente no era un hombre común. Tenía poderosas conexiones en la capital y era el pretendiente ideal para la familia de Ana. Su encanto y atractivo, junto con su posición, lo convertían en una opción difícil de rechazar, especialmente para alguien como Don Felipe, que veía en él una oportunidad para consolidar aún más su poder. Pero Ana no veía a Vicente de la misma manera. Él no era Alejandro, y eso cada vez lo tenía más claro. Vicente, al notar la creciente distancia entre él y Ana, comenzó a mirar con recelo a Alejandro. Sabía que si quería conquistar a Ana, tendría que librarse de la influencia de Alejandro. Su plan no sería sencillo, y estaba dispuesto a usar todos los medios a su alcance, incluyendo la manipulación y la intriga. Mientras tanto, Alejandro estaba cada vez más consumido por la duda. Sabía que si quería estar con Ana, tendría que desafiar no solo a su padre, sino también a Don Felipe y los valores que habían regido toda su vida. Sus momentos con Ana eran cada vez más escasos, y el peso de la decisión parecía abrumador. Se encontraba entre dos mundos, el del honor y el de la pasión, ambos inmutables y contradictorios. Ana, a su vez, comenzó a comprender que su lucha no solo sería contra la presión de su padre, sino contra todas las expectativas de una sociedad que la veía como un premio a disputar.
Su libertad se veía constantemente amenazada, y sabía que el matrimonio que su padre había arreglado para ella no era solo una transacción de poder, sino una forma de controlarla, de moldearla según un estándar que no quería seguir. El dilema de Ana se volvía cada vez más insoportable. Necesitaba una solución, y la única que veía era con Alejandro, pero eso significaba arriesgarlo todo. Sin embargo, la decisión que debía tomar no era sencilla. Su amor por Alejandro se hacía cada día más fuerte, pero el precio de vivir ese amor podría ser más alto de lo que estaba dispuesta a pagar. ¿Crees que Vicente podría ser un obstáculo para el amor entre Alejandro y Ana? ¿Cómo crees que intentará interferir en su relación? La boda de Ana estaba prevista para el mes siguiente, y la tensión en el ambiente era palpable. Cada día que pasaba parecía aumentar la presión sobre Alejandro y Ana, quienes se veían cada vez más acorralados por sus propias decisiones y las fuerzas externas que los presionaban. Pero el destino, como siempre, tenía sus propias reglas. Fue en una sofocante noche de verano, cuando la luna llena iluminaba el cielo despejado, que todo cambió. Alejandro y Ana se reencontraron en un lugar apartado donde podían verse sin ser vistos. Las palabras entre ellos eran más escasas ahora, pues la situación se había vuelto más seria. Ambos sabían que el tiempo se agotaba, pero el amor que compartían seguía siendo fuerte, aunque fuera una llama a punto de apagarse. Alejandro, con la mirada tensa, sostenía las manos de Ana. Sabía que tenía que hacer algo, que ya no podía seguir con la duda que le consumía el alma. «Ana, empezó, pero las palabras se le quedaron atascadas en la garganta. Ana lo miró con una expresión de dolor y comprensión. Sabía que él luchaba contra su propio destino y que ya no quería seguir el camino que su familia le había trazado. «Yo también lo sé, Alejandro», respondió ella, con un brillo entre tristeza y determinación en los ojos. «También sé que ya no puedo seguir viviendo en una mentira. Pero hay algo que aún no sabes». Las palabras de Ana hicieron que Alejandro se detuviera, como si le hubieran arrancado algo de dentro. Frunció el ceño, con la preocupación apoderándose de su rostro. «¿Qué quieres decir?», preguntó con voz profunda y ansiosa. Fue en ese momento que Ana reveló la verdad que había ocultado durante tanto tiempo. La revelación no solo sorprendió a Alejandro, sino que también le causó una profunda conmoción que trastocó su percepción de todo lo que creía saber sobre ella. «Vicente», dijo Ana con voz vacilante, «él no es solo el hombre que mi padre eligió para casarme. Vicente el hombre que mi padre ha estado usando para asegurar mi matrimonio, pero hay más. Es mi medio hermano». Alejandro permaneció en silencio, intentando procesar mentalmente lo que acababa de oír. Vicente, el hombre que siempre le había parecido solo una amenaza, tenía lazos con Ana más profundos de lo que jamás imaginó. No era solo un obstáculo en su camino, sino alguien que compartía parte de su herencia. La revelación hizo que todo lo que sabía hasta entonces pareciera irrelevante. Ana, dándose cuenta del impacto de sus palabras, trató de explicarlo. «Mi padre nunca me lo dijo, pero siempre supe que había algo extraño en la relación entre él y Vicente. Descubrí la verdad por casualidad, y desde entonces todo se ha complicado aún más. Vicente no es solo un pretendiente, Alejandro, es parte de la familia. Mi padre siempre tuvo planes para él, y ahora quiere asegurarse de que me case con él para asegurar el control de nuestra herencia». La revelación fue como un golpe al corazón de Alejandro. Él, quien siempre había creído que el mayor obstáculo en su vida era el honor y el deber de su familia hacia su nombre, ahora se encontraba ante una traición de proporciones inimaginables. El matrimonio de Ana no era solo una cuestión de política o poder, sino una manipulación cruel y calculada de su propia familia. Con el peso de esta nueva verdad, Alejandro sintió que su mundo se desmoronaba. Ya no podía seguir con las reglas que había seguido toda su vida.
No podía permitir que Ana se viera obligada a vivir una vida de manipulación, donde ni siquiera se conocía la verdad sobre su propia familia. Sin embargo, la revelación no solo fue un punto de inflexión para Alejandro, sino también para Ana. Al mirarlo a los ojos, supo que no había vuelta atrás. Estaban en un camino que podría destruirlo todo, pero al mismo tiempo les ofrecía la oportunidad de una libertad que jamás imaginaron. Ahora se enfrentaban a una decisión irreversible: luchar contra el control de sus familias y los planes que se les habían trazado, o aceptar su destino y seguir los caminos que otros habían elegido. La tensión entre el amor y el deber había alcanzado su punto álgido. Alejandro sabía que la lucha sería difícil, que las consecuencias serían graves. Pero había algo en su corazón que ya no podía ignorar: su amor por Ana. Estaba dispuesto a enfrentar incluso las sombras del pasado para estar con ella, sin importar el precio que tuviera que pagar. Con la revelación sobre Vicente y el control que tiene sobre Ana, ¿qué crees que debería hacer Alejandro ahora? ¿Podrá luchar contra las expectativas de su familia de quedarse con ella? Tras la revelación de Ana sobre Vicente, el ambiente en el pueblo se tensó aún más. La verdad sobre los lazos familiares de Vicente, que hasta entonces parecían solo un obstáculo, estaba transformando todo lo que Alejandro creía correcto. El guerrero comenzaba a comprender que las batallas que había librado hasta entonces no eran nada comparadas con la guerra que enfrentaría para estar con Ana. Mientras Alejandro procesaba la información, las reacciones a su alrededor comenzaban a tomar forma. Don Felipe, aunque aún ignorante de todo lo que ocurría entre su hija y Alejandro, empezó a notar un cambio en el comportamiento de Ana. Él, que siempre había tenido control absoluto sobre las decisiones de su hija, ahora sentía que algo se le escapaba. Su hija se distanciaba de él de una forma que jamás había previsto. Pero lo que no sabía era que la decisión de Ana se debía no solo al control de su padre, sino también al amor que sentía por Alejandro, algo que nunca imaginó que sería capaz de sentir por alguien que desafiaba tanto su mundo. Mientras tanto, Vicente, quien hasta entonces parecía el pretendiente ideal, empezó a mostrar su verdadera cara. Al descubrir su parentesco con Ana, se veía con más derecho que nadie sobre ella. Su arrogancia ya no se disimulaba y empezó a jugar sucio. Sus encuentros con Ana se volvieron más frecuentes y forzados, con la clara intención de presionarla para que aceptara lo que él y su padre habían planeado. Vicente sabía que su matrimonio con Ana era clave para controlar el legado familiar. Y ahora que sabía que estaba tratando con una mujer que no se sometería fácilmente, aumentó la presión. Sus palabras se volvieron más amenazantes, intentando manipular a Ana por todos los medios posibles. Pero no había contado con la determinación de Ana, quien ahora poseía algo más poderoso que nunca: la certeza de que si no luchaba por su amor, perdería todo lo que más le importaba. Alejandro, por su parte, sentía el peso de las consecuencias de sus actos. Sabía que al involucrarse con Ana no solo desafiaba a su familia, sino que también ponía en riesgo su propio honor. La presión sobre él se intensificaba cada día. Su familia, especialmente su padre, ya no ocultaban su incomodidad con su comportamiento. El silencio que antes reinaba en su hogar ahora estaba lleno de preguntas y miradas sospechosas. Su padre lo observaba con ojo crítico, y Alejandro sabía que no tardaría en ser confrontado directamente. La noche en que finalmente se produjo el enfrentamiento, era evidente que la situación había llegado a un punto sin retorno. Su padre, con la furia contenida de quien siempre ha guardado las apariencias, se acercó a Alejandro y con voz tranquila pero autoritaria le preguntó: «¿Qué te pasa, Alejandro? Te has desviado de todos los valores que siempre defendiste. ¿Qué te pasa?» Alejandro guardó silencio un momento. Las palabras de su padre lo interrumpieron, pero sabía que ya no podía seguir mintiendo.
Había tomado una decisión y ahora debía asumir las consecuencias. Padre, lo que pasa es que finalmente me he dado cuenta de que no puedo vivir la vida que tú y la tradición han elegido para mí, respondió Alejandro con voz firme, pero marcada por el dolor. Ya no puedo ignorar quién soy y lo que siento, y siento por Ana más que cualquier otra cosa en mi vida. Su padre lo miró fijamente, con una mezcla de decepción y rabia. No entendía la decisión de Alejandro, pero sabía que no había manera de cambiar el curso de los acontecimientos. La reacción de su padre no fue de perdón ni comprensión, sino de frialdad. Sabía que había perdido a Alejandro para siempre. Mientras tanto, Ana también se enfrentaba a la dura realidad de sus decisiones. Sabía que su amor por Alejandro ponía en riesgo a su familia, pero la idea de vivir sin él era aún más insoportable. Su lucha interna entre la lealtad a su padre y su pasión por Alejandro estaba llegando a su límite. Las amenazas veladas de Vicente la hacían temer lo que pudiera suceder, pero estaba dispuesta a luchar, incluso si eso significaba perder todo lo que conocía. Sin embargo, lo cierto era que nada sería más sencillo a partir de entonces. Las consecuencias de sus decisiones se extendían mucho más allá de sus propias vidas. La guerra silenciosa entre las familias, ahora alimentada por la rivalidad y el afán de poder, se estaba convirtiendo en una amenaza real. Alejandro y Ana estaban a punto de enfrentar las repercusiones de sus propias decisiones, y su viaje nunca volvería a ser el mismo. ¿Cómo crees que evolucionará la relación entre Alejandro y su padre tras el enfrentamiento? ¿Podrán entenderse o la ruptura entre ellos será permanente? Con la creciente tensión entre Alejandro y su familia, y las amenazas de Vicente y don Felipe cerniéndose sobre ellos, los dos protagonistas estaban al borde de un profundo cambio. El amor que compartían, aunque poderoso, ya había causado enormes rupturas en sus vidas. Era el momento en que Alejandro y Ana debían afrontar los mayores desafíos internos y externos de sus vidas. Alejandro, otrora un guerrero respetado y temido, se encontraba ahora en un punto de inflexión. Su amor por Ana ya había roto todas las reglas que había seguido hasta entonces, pero eso ya no era suficiente. Sabía que para ser verdaderamente digno de lo que sentía, tendría que transformarse. Ya no podía vivir a la sombra de las expectativas de su familia, de las reglas que lo habían moldeado. La decisión de seguir su corazón, de estar con Ana, significaba abrazar lo desconocido y arriesgar todo lo que había logrado. Ya no era un guerrero, ya no era un hombre de honor impuesto, sino alguien capaz de forjar su propio destino. Habían pasado varios días desde el enfrentamiento con su padre, y el dolor de la separación aún estaba presente, pero el vacío que sentía Alejandro comenzaba a transformarse en algo nuevo. Había roto con lo que se esperaba de él, pero la sensación de libertad que esto le trajo también era aterradora. Sabía que para seguir adelante necesitaba tomar las riendas de su vida y dejar de depender de la sombra de su nombre o de la fuerza de su espada. Empezó a cambiar su perspectiva del mundo. Lo que antes parecía un simple deseo de estar con Ana se convirtió en una misión mayor. Alejandro se dedicó a comprender quién era realmente, sin los roles que siempre había tenido que desempeñar. El honor que tanto apreciaba no debía ser una prisión, sino algo que él eligiera llevar consigo según sus propias reglas. Ana, por su parte, se encontraba en un viaje paralelo. Desde que supo que Vicente era su medio hermano, se había vuelto aún más decidida a luchar por lo que quería. Pero ahora no se trataba solo de luchar contra la opresión de su padre. Se trataba de encontrarse a sí misma, de darse cuenta de que su libertad no podía sacrificarse por las convenciones sociales. No quería ser vista como moneda de cambio en el juego del poder, y no quería que otros decidieran su felicidad. Cada encuentro con Alejandro le hacía comprender
que su amor por él la transformaba. Ya no quería ser solo la hija obediente que aceptaba el destino impuesto por su padre. Quería ser la mujer que elegía su propio camino, que elegía ser feliz, sin importar los obstáculos. Ana, ahora más fuerte y decidida que nunca, comenzó a distanciarse de las viejas reglas. Ya no temía las consecuencias de sus actos. Al contrario, ahora aceptaba el poder de tomar sus propias decisiones. Ambos maduraban, aprendiendo que la verdadera fuerza no provenía de las batallas externas, sino del coraje para cambiar y afrontar sus propios miedos. Pero el cambio que experimentaban no sería fácil. Aún tenían que enfrentarse a los fantasmas del pasado, las presiones familiares y las amenazas de Vicente y don Felipe. Pero, por primera vez, estaban listos para ello. Ya no eran esclavos de un destino que no habían elegido. Estaban listos para luchar por un futuro que fuera realmente suyo. Mientras tanto, Vicente, quien hasta entonces parecía solo una amenaza lejana, comenzaba a ser visto como un verdadero villano de la historia. Su comportamiento arrogante y manipulador se había intensificado. Estaba dispuesto a hacer lo que fuera para asegurar su matrimonio con Ana, pero, a diferencia de Alejandro, sus acciones no estaban motivadas por el amor, sino por la codicia y el afán de poder. No entendía que Ana no sería solo una pieza más que él pudiera mover en su tablero. Esto lo hacía aún más peligroso, pero también más predecible. Alejandro y Ana sabían que para alcanzar la libertad que tanto anhelaban, tendrían que enfrentarse a Vicente y, aún más importante, a sus propios traumas familiares. Ambos debían luchar no solo contra las presiones externas, sino también contra los miedos que habían crecido en su interior. No sería una lucha fácil, pero estaban dispuestos a afrontarla juntos. Habían dado el primer paso y ahora estaban comprometidos con un camino de transformación personal y amor verdadero. En el fondo, Alejandro sabía que para conquistar el corazón de Ana, ya no necesitaba ser el guerrero invencible que todos veían en él. Solo necesitaba ser fiel a ella y a sí mismo. Y Ana, a su vez, estaba lista para ser la mujer capaz de conquistar su propio destino. Juntos comenzaron a comprender que el mayor obstáculo no era Vicente ni las presiones familiares, sino la valentía para tomar una decisión que cambiaría sus vidas para siempre. Alejandro y Ana están cada vez más decididos a cambiar sus vidas, pero aún quedan desafíos. ¿Crees que podrán superar las expectativas de Vicente y sus familias de estar juntos? ¿Cómo crees que lo lograrán? Con el tiempo agotándose y las presiones externas intensificándose, Alejandro y Ana estaban más preparados que nunca para enfrentarse a las fuerzas que intentaban separarlos. Todo el pueblo parecía un campo minado, con cada paso más arriesgado que el anterior. La boda de Ana con Vicente estaba a punto de celebrarse, y con cada día que pasaba, la urgencia se hacía más fuerte. Alejandro, completamente transformado por la experiencia y las decisiones que había tomado, sabía que no podía esperar más. El tiempo de esperar una solución mágica había pasado. Sabía que para estar con Ana tendría que enfrentarse a Vicente, pero no solo a Vicente, sino a la misma estructura de poder que lo oprimía. La familia, el honor, los deberes que siempre había llevado con tanto orgullo, ahora se estaban convirtiendo en una prisión, y sabía que ya no podía vivir entre esas cadenas. Sin embargo, había algo que lo preocupaba profundamente: la reacción de su padre. La ruptura ya había sido dolorosa, pero ahora el peso de la verdad comenzaba a pesar más. Su padre no solo lo desaprobaba por enamorarse de Ana, sino también por desafiar el legado familiar. Había perdido la confianza en Alejandro y sabía que una confrontación abierta podría ser fatal. El miedo a perder su posición y el honor de la familia aún lo pesaba, pero también sabía que no podía vivir para complacer a los demás.
Ana, en cambio, era más fuerte que nunca. La presión de casarse con Vicente ya no la conmovía tanto como antes. Sabía que, pasara lo que pasara, ya no se sometería. Su amor por Alejandro le había dado una nueva fuerza, una fuerza que la hacía cuestionar todo lo que su familia había intentado imponerle. Estaba dispuesta a perderlo todo, incluso a su familia, para luchar por el amor que sabía que era verdadero. Pero el mayor obstáculo seguía siendo Vicente. No solo quería a Ana como esposa, sino que también estaba decidido a asegurarse de que no tuviera otra opción. Y sus intenciones eran cada vez más claras. Los encuentros entre Alejandro y Ana eran más frecuentes, pero también más arriesgados. Ya no les importaban las miradas furtivas ni lo que pensaran los demás. Estaban listos para la batalla. El miedo a lo desconocido había dado paso a la determinación. Pero lo que más les pesaba era la incertidumbre de lo que sucedería después. Si ganaban esta batalla, ¿podrían vivir felices para siempre? ¿O el precio de la victoria sería más alto de lo que cualquiera de ellos podría pagar? Mientras tanto, Vicente no se quedaba de brazos cruzados. Ya había empezado a mover sus fichas, forjando alianzas con aliados inesperados. Sabía que, para ganar, necesitaría no solo la fuerza de su posición, sino también la astucia para manipular los acontecimientos a su favor. Ya sabía que el matrimonio de Ana con él era una cuestión de poder, y esto lo hacía aún más despiadado. No pensaba en el amor, pensaba en el control. La tensión aumentaba con cada día que pasaba. Se acercaba el día de la boda de Ana, y con él la promesa de un enfrentamiento final. Todo el pueblo estaba en vilo. Todos sabían que algo grave estaba a punto de suceder, pero nadie sabía exactamente qué sería. Ana y Alejandro estaban ahora más preparados que nunca para dar el siguiente paso. Habían madurado, transformados por el camino que habían recorrido juntos, pero el futuro seguía siendo incierto. La guerra que libraban no era solo una batalla contra Vicente o sus familias, sino una batalla interna contra sus propios miedos e inseguridades. Sabían que necesitaban ser más fuertes que nunca para sobrevivir. Con la boda de Ana a punto de celebrarse, Alejandro tomó una decisión. No podía esperar más. Era hora de actuar. Y no sería solo una lucha contra Vicente. Era hora de romper las cadenas que lo ataban a su propia historia y luchar por un futuro en el que él y Ana pudieran finalmente vivir juntos, libres de toda restricción. Estaban a punto de alcanzar el clímax de su historia, un momento en el que sus destinos se entrelazarían definitivamente. Pero, como en toda gran batalla, la victoria tendría un precio. Se acerca la boda de Ana con Vicente y la tensión va en aumento. ¿Cómo crees que deberían actuar Alejandro y Ana ahora para asegurarse de seguir juntos? ¿Están preparados para el gran enfrentamiento? Por fin llegó el día de la boda de Ana con Vicente, y el pueblo estaba alborotado. El evento sería grandioso, un espectáculo de riqueza y prestigio, pero tras las sonrisas y las flores, una guerra silenciosa estaba a punto de desatarse. Ana sabía que esta era su última oportunidad de cambiar su destino. Su lucha por la libertad, por el amor de Alejandro y por la vida que realmente deseaba, estaba a punto de entrar en su fase decisiva. Alejandro, con el corazón acelerado, había tomado una decisión. No podía esperar más. Había dejado atrás el pasado, abandonado las reglas que lo habían definido durante tanto tiempo. Ya no había tiempo para dudas ni vacilaciones. Estaba listo para todo. Para él, el matrimonio de Ana con Vicente era más que una unión forzada. Era una amenaza directa a todo lo que él y Ana habían construido juntos. Y sabía que si no actuaba entonces, perdería a la mujer que amaba para siempre. Ana, por su parte, ya no podía ocultar la fuerza que la invadía. Los preparativos de la boda la habían dejado agotada, no física, sino emocionalmente. Las conversaciones vacías, las miradas de Vicente, los preparativos meticulosos para un futuro que no deseaba,
Todo eso le hizo comprender que no había vuelta atrás. No podía someterse a un destino que no había elegido. Quería ser libre, vivir su propia historia, y para ello tendría que tomar la decisión más difícil de su vida. Afrontar las consecuencias de su decisión. La tensión en el aire era palpable. Al comenzar la boda, con las campanas sonando y los invitados acomodándose, algo parecía diferente. El brillo en los ojos de Ana ya no era el mismo. Ya sabía que nada volvería a ser igual. Vicente la esperaba en el altar, pero no podía verlo. Solo podía pensar en Alejandro y en lo que significaba para ella. Alejandro, como un fantasma en las sombras, observaba desde lejos. Sabía que en cualquier momento tendría que revelarse, pero no quería interrumpir el momento de Ana. Quería que ella tomara la decisión, que le mostrara al mundo quién era realmente. Así que, con una valentía que nunca supo que poseía, dio un paso al frente. Ya no podía ser el espectador pasivo de esta historia. Cuando las puertas de la iglesia se abrieron, revelando a Ana vestida de blanco, se hizo un profundo silencio. Pero lo que nadie esperaba fue lo que sucedió a continuación. Con mirada resuelta y paso firme, Ana caminó hacia el altar, pero se detuvo a mitad de camino. Su mirada ya no estaba en Vicente ni en la grandeza del evento. Miró a los ojos de Alejandro, quien la observaba con la misma intensidad, y en esa mirada encontró la fuerza que necesitaba. Los murmullos comenzaron a crecer entre los invitados. Vicente, con expresión de sorpresa y enojo, dio un paso al frente, pero Ana lo ignoró. Ya no le importaba lo que pensaran los demás. Solo sabía que su vida era suya y que elegiría vivir por el amor, por la libertad y junto a quienes realmente la hacían sentir viva. «Ana, ¿qué haces?», preguntó Vicente con la voz cargada de ira y desesperación. «No puedes rendirte así como así». Pero Ana no respondió. Miró a Alejandro, quien, con expresión de dolor y esperanza, se acercó a ella. Al acercarse, la tomó firmemente de la mano y la alejó del altar. La multitud, conmocionada, empezó a protestar, pero ya nada importaba. Nada importaba excepto la decisión de Ana y Alejandro. Estaban rompiendo las reglas, desafiando las expectativas, y eso, para ellos, significaba más que cualquier convención social. El enfrentamiento final llegó cuando don Felipe apareció en medio de la iglesia, furioso. Su rostro estaba contraído por la ira y la decepción. Nunca imaginó que su hija, a quien siempre había considerado su propiedad, se atrevería a desafiarlo tan públicamente. «Eres mi hija, te vas a casar con Vicente, no puedes hacer esto», gritó don Felipe, y su voz resonó por toda la iglesia. Pero Ana, ahora más segura que nunca, miró directamente a su padre. Ya no había miedo en sus ojos, solo una determinación inquebrantable. «Soy tu hija, pero también soy mujer y elijo mi propio camino», respondió ella con voz firme, enfrentándolo por primera vez en su vida. La reacción de don Felipe fue explosiva. Intentó avanzar, pero Alejandro intervino. Sabía que esta era la batalla final. Vicente, al ver que la situación se descontrolaba, intentó reaccionar, pero la mirada de Ana lo dijo todo. Ya no lo veía como una posibilidad. Estaba derrotado, pero su ira aún era palpable. El conflicto no se resolvió mediante la violencia, sino mediante la firmeza de Ana, que optó por no ser un peón en un juego de poder, y de Alejandro, que demostró al mundo que estaba dispuesto a sacrificarlo todo por ella. Al final, la boda de Ana y Vicente se canceló oficialmente. Todo el pueblo estaba en shock, pero las palabras de Ana resonaron como una victoria personal para ella y Alejandro. Ya no eran prisioneros de expectativas ni reglas, eran libres de vivir. Con el gran enfrentamiento entre Ana, Vicente y don Felipe, ¿crees que el amor de Ana y Alejandro podrá soportar las consecuencias de su decisión? ¿Cómo crees que cambiarán sus vidas tras esta decisión radical? Tras el gran enfrentamiento y la valiente decisión de Ana y Alejandro, el pueblo nunca volvió a ser el mismo. La boda que todos esperaban no se celebró,
Y con ello, las consecuencias comenzaron a extenderse, no solo a los protagonistas, sino a todos los que los rodeaban. Ana, antes vista como la hija obediente y sumisa, era ahora una mujer que había desafiado las convenciones. Su decisión, aunque arriesgada, la liberó de un destino que nunca deseó. Lo que a muchos les parecía imposible se hizo realidad, y por fin pudo vivir con el amor de su vida. Su relación con su padre, quien siempre había ejercido un control absoluto, se vio irremediablemente afectada. Don Felipe, aunque aún en shock, tuvo que aceptar la decisión de su hija. No fue fácil para él ver su mundo trastocado, pero su hija ahora era una mujer independiente que elegiría su propio camino, por difícil que fuera. Alejandro, por su parte, ya no era el hombre que vivía a la sombra del honor familiar. La decisión de quedarse con Ana fue la más difícil de su vida, pero también la más liberadora. Se había distanciado de su padre y de todo lo que siempre lo había definido, pero ahora era más fuerte y libre que nunca. Sabía que el viaje que él y Ana habían emprendido no sería fácil, pero estaba listo para afrontarlo. Su amor había roto las cadenas que los aprisionaban, y ahora podían construir un futuro juntos, lejos de las imposiciones externas. A pesar de la victoria personal de Ana y Alejandro, la realidad distaba mucho de ser sencilla. Sabían que no podían borrar el pasado y que las cicatrices de las batallas libradas los acompañarían para siempre. La ruptura con sus familias no fue algo fácil de sanar. Pero, al final, su valentía para desafiar el sistema y vivir según sus propios términos les había abierto un camino de posibilidades para el futuro. El pueblo, a su vez, continuó con su rutina, pero los rumores sobre la valentía de Ana y Alejandro resonaron durante mucho tiempo. Mucha gente que antes veía su historia como imposible, ahora se veía reflejada en sus decisiones. Ana y Alejandro se habían convertido en algo más que simples protagonistas de una historia de amor. Se habían convertido en símbolos de resistencia y libertad. Con el tiempo, su relación se profundizó. Juntos, crearon una nueva historia, una historia única para ellos, lejos de las ataduras del pasado. Y, al final, no fue solo el amor lo que prevaleció. Fue la valentía de vivir según sus propios corazones, de desafiar las expectativas y finalmente ser libres. Tras todas las dificultades y el importante cambio, ¿crees que Ana y Alejandro podrán reconstruir una vida juntos a pesar de las cicatrices que aún quedan? ¿Cómo crees que será su futuro? Habían pasado años desde aquel día de decisiones difíciles y desafíos inconmensurables. Ana y Alejandro, ahora libres de las expectativas e imposiciones del pasado, habían construido una vida juntos. Habían superado obstáculos, y el pueblo, que antes los había juzgado, ahora los veía como un ejemplo de valentía y amor. Sin embargo, incluso con la paz que habían alcanzado, su espíritu de lucha nunca los abandonó. Juntos habían demostrado que el amor verdadero no se trata solo de decisiones fáciles, sino de estar dispuestos a romper las cadenas y escribir su propia historia. Con el futuro de Ana y Alejandro ya asegurado, ¿crees que su camino será fácil o les esperan nuevos retos? ¿Qué imaginas para su futuro? ¿Qué te pareció este increíble viaje de amor, valentía y superación? No olvides dejar tu opinión en los comentarios. Queremos saber qué opinas de las decisiones de Ana y Alejandro y si crees que su futuro estará lleno de desafíos o de paz. Si te gustó esta historia, compártela con tus amigos y cuéntanos qué te gustaría ver en otras historias. Suscríbete para más contenido emocionante como este y cuéntanos qué parte te conmovió más.